Hoy el Partido Socialista nos trae al Pleno del Congreso un nuevo capítulo de su recurrente obsesión, el franquismo. Un nuevo episodio para atentar descaradamente contra los derechos y libertades de los españoles y utilizar a las Cortes Generales para intentar imponer su ideología en todas las áreas de la sociedad y del Estado. Un nuevo capítulo para demostrar la distancia sideral que existe entre el Partido Socialista y los problemas de los españoles de a pie. Y así es, ustedes tienen una incapacidad absoluta por resolver los problemas diarios de los españoles y, en cambio, despliegan una enorme capacidad por complicar todos los días la vida de los españoles, trayendo más inseguridad, más ruina y haciendo imposible hoy el acceso a la vivienda. Vuelven a traer flecos de la Ley de Memoria Democrática para modificar la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, para incorporar como una causa de disolución de las asociaciones la apología del franquismo, del levantamiento de 1936 o bien en el enaltecimiento de sus dirigentes, siempre y cuando concurra menosprecio y humillación a las víctimas solo de ese levantamiento, solo de ese régimen político y solo de esos dirigentes. El derecho de asociación es un derecho natural de la persona, que hoy se ha constitucionalizado como un derecho fundamental en el artículo 22 y, además, es parte fundamental de la estructura del Estado social y democrático de derecho. La Constitución prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar y también dice que son asociaciones ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Y cierto es que el legislador puede establecer los límites para el ejercicio de cualquier derecho fundamental, pero también la Constitución, en el artículo 53, obliga a que esos límites siempre lo hagan respetando el contenido esencial del derecho fundamental. Y en esta ocasión, señorías, ustedes han introducido un factor de sectarismo ideológico discriminatorio que es absolutamente incompatible con el contenido esencial del derecho de asociación. Ustedes privilegian a unas víctimas al tiempo que ignoran otras. Para ustedes no hay homenaje, ni reconocimiento, ni dignidad por las víctimas, por ejemplo, de la Segunda República entre 1931 y 1936, ni para aquellas víctimas también de las guerrillas comunistas y anarquistas de los años 40 o 50, o las que sufrieron en España el terrorismo a partir de los años 60, toda vez que todos actos terroristas se produjeron en el régimen político anterior. Señorías, en Vox respetamos la memoria de todas las víctimas de todas las guerras civiles, también de las guerras civiles del siglo XIX, las tres guerras y las anteriores. Por supuesto que sí. Y además, señorías, eso sí, lo que nosotros no hacemos es mirar la historia de una manera sectaria. Por eso no aceptamos que la única manera de ver la historia sea la suya. Porque ustedes lo que pretenden es que su memoria sea al final memoria oficial del Estado. Y eso lo hacen ustedes con el Boletín Oficial del Estado y restringiendo y vulnerando derechos y libertades. Frente al sectarismo, la obligación de los poderes públicos es fomentar el encuentro, la concordia y la reconciliación. Ninguna norma jurídica debe atacar al corazón del Estado, que es la nación, alentando divisiones entre los españoles y, además, de forma mezquina, entre distintas generaciones. Por eso Vox ha intentado aprobar en todas las regiones de España leyes de concordia y reconciliación para homenajear a todas las víctimas porque vivieron para alcanzar una España que consideraban mejor de acuerdo con su propia conciencia. Pero, señorías del PSOE, ustedes viven en la mentira constante, ustedes identifican a sabiendas de su falsedad a las izquierdas durante esos años con las ideas democráticas y los derechos humanos, algo que hoy de nuevo vamos a demostrar que es absolutamente falso. Ustedes identifican a uno de los bandos de la contienda civil con la Segunda República. Y esto es una verdadera patraña, toda vez que el bando llamado republicano eran personas y partidos del Frente Popular aliados con los separatistas y con los anarquistas. Niceto Alcalá Zamora, quien fuera presidente de la Segunda República por más tiempo durante los 5 años que duró, no se adhirió a ninguno de los bandos de la contienda civil. Alejandro Lerroux, prohombre del republicanismo español, fundador y líder del Partido Republicano
radical y también presidente del Consejo de Ministros durante varias etapas de la Segunda República, sí prestó su adhesión al general Franco. Al igual que también lo hizo Santiago Alba, presidente de las Cortes de la Segunda República entre diciembre de 1933 y enero de 1936. Por no hablar que también hubo diputados de la Segunda República que luego fueron ministros con el general Franco. Pero más datos. ¿Saben sus señorías del Partido Socialista cuántos ministros de la Segunda República murieron durante la Guerra Civil? 8. Pues 7 lo hicieron de manos del Frente Popular, que es el único bando que ustedes ensalzan y admiran. 7 de los asesinatos de ministros fue producido por el Frente Popular. Son ustedes los que vienen aquí a hablarnos de historia a estas alturas. Pero, señorías del PSOE, tengan mucho cuidado con la historia. En particular con la historia de su partido. Porque la historia de su partido es una historia aterradora y criminal, que está muy lejos de la democracia, de la paz y del respeto a la ley y el orden, sobre todo también durante la Segunda República. Si ustedes se postulan aquí, como están haciendo, a favor de ilegalizar y disolver determinadas asociaciones, básicamente porque están vinculadas con episodios de golpe, dictadura y crímenes, aquí, si no queremos concurrir básicamente en una intolerable discriminación, habría que disolver asociaciones y fundaciones ligadas a su partido político, también al Partido Comunista y a los separatistas, precisamente por estar vinculadas a historia de golpe, de crímenes y de torturas. Pablo Iglesias Pose, fundador del Partido Socialista Obrero Español, en 1888 proclamó: la actitud del Partido Socialista con los partidos burgueses, llámense como se llamen, no puede ni debe ser conciliadora ni benévola, sino de guerra constante y ruda. Una verdadera declaración de intenciones. Otra vez el fundador del Partido Socialista en el Congreso del PSOE en 1902 dijo literalmente: queremos la muerte de la Iglesia, para ello educamos a los hombres. Pretendemos confiscarles los bienes. No combatimos a los frailes para ensalzar a los curas. Nada de medias tintas. Queremos que desaparezcan los unos y los otros. Estas palabras tendrían eco con la quema de iglesias durante el régimen de la Segunda República y los crímenes contra los religiosos durante la Revolución Socialista de octubre de 1934 y también durante la contienda civil. Y en esta misma Cámara, el 7 de julio de 1910, Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, en una de sus primeras intervenciones, amenazó de muerte al líder del Partido Conservador, Antonio Maura. Antes de que vuelva usted al poder, habrá un atentado personal. Y tuvo el atentado personal y, efectivamente, gracias a Dios, no murió, para desgracia del líder y fundador del Partido Socialista. Indalecio Prieto, también presidente del Partido Socialista Obrero Español, reconoció públicamente su implicación en la Revolución de Asturias socialista contra el gobierno elegido democráticamente en 1933. Y pasemos a Largo Caballero, el llamado Lenin español, también presidente del Partido Socialista Obrero Español. Y por otro lado, les recuerdo que consejero de Estado durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, llamó a la guerra civil durante la Segunda República, al menos desde 1933, en muchísimas ocasiones, y además para él la República simplemente era una etapa intermedia para lograr la dictadura del proletariado, como ha demostrado, entre otros historiadores, el historiador socialista Santos Juliá. Podemos hablar también de Ramón González Peña, máximo dirigente en Asturias de la Revolución de Octubre de 1934, que fue condenado a muerte por tribunales de la Segunda República, luego la pena conmutada, pero que ustedes devolvieron simbólicamente el carné del Partido Socialista en el año 2009 con Leire Pajín en una ceremonia vergonzosa. Y en esa misma ceremonia vergonzosa ustedes también devolvieron el carné del Partido Socialista de forma simbólica a Ángel Galarza, responsable como ministro de Gobernación de miles de asesinatos en la retaguardia Frente Populista durante la Guerra Civil. Señorías, pero vamos a ver, y en otro contexto, pero si en menos de un siglo
La izquierda española ha asesinado en España a 4 jefes de gobierno. A 4 jefes de gobierno como Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y también a Luis Carrero Blanco. Señorías del PSOE y del Gobierno, ¿de qué dictaduras nos hablan? ¿Qué dictaduras condenan ustedes? Si Yolanda Díaz dijo en el año 2021 que el régimen de partido único en Cuba no es una dictadura. Por no decir la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que dice que es ser de extrema derecha condenar el régimen socialista soviético con decenas de millones de muertos en todo el planeta. Ustedes cada día engañan menos, la verdad. Nosotros desde Vox asumimos toda la historia nacional, con sus más luces que sombras. Tenemos en nuestros afiliados, simpatizantes y votantes a descendientes de víctimas y combatientes de todos los bandos y de todas las guerras civiles y de todos los regímenes políticos en España, al igual que ustedes. Pero nosotros lo asumimos, lo hacemos como propio. Por eso somos el único partido nacional que se sienta en esta Cámara y por eso abogamos porque nadie tenga que condenar o no sentirse orgulloso de sus padres y de sus abuelos.